En este vídeo vamos a hablar de la geometría del triángulo. Todos los triángulos se caracterizan por tener una serie de puntos llamados puntos notables, que son a su vez intersección de rectas también notables de un triángulo. Si trazamos las bisectrices de los tres ángulos del triángulo, esas tres bisectrices se van a cortar en un punto, el incentro de ese triángulo, que además tiene una peculiaridad. Esa peculiaridad consiste en que es el centro de la circunferencia que es tangente interior al triángulo, es decir, es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Que es inscrita significa que tiene un punto en común con cada uno de los tres lados. Para determinarlo, trazaremos la bisectriz de al menos dos de los ángulos del triángulo, ya que las tres van a confluir en este punto. Es interesante trazar las tres para evitar errores de trazado, o para detectarlos al menos. Si una vez determinado el punto I queremos saber el radio de la circunferencia inscrita, tendremos que trazar la recta perpendicular a uno cualquiera de los lados para determinar el punto de corte, que será el punto donde se tocarán la circunferencia y la recta. Una vez que tenemos trazada una de las tres posibles perpendiculares, tenemos el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo y podremos trazarla. El incentro va a quedar siempre en el interior del triángulo, tanto si es rectángulo como si es obtusángulo o acutángulo. Vamos a ver ahora otro punto notable del triángulo, que es el circuncentro. Si trazamos las mediatrices de los lados de un triángulo, lo que vamos a obtener en su punto de corte es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo, es decir, el circuncentro. Aquí sí nos va a interesar comprobar qué es lo que ocurre con el circuncentro si el triángulo es acutángulo, como es el caso, que vemos que queda en su interior, mientras que si convertimos el triángulo en rectángulo, es decir, con un ángulo recto, vamos a ver que el circuncentro está situado en el punto medio de la hipotenusa, que es el lado que queda frente al ángulo recto. Vamos a ver qué ocurre igual también si el ángulo se forma en A o si el ángulo se forma en el punto C. Va a estar siempre sobre la hipotenusa. El triángulo puede ser también obtusángulo. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro o centro de la circunferencia en la que está inscrito el triángulo va a estar fuera del propio triángulo. El tercer punto notable del que vamos a hablar es el ortocentro. El ortocentro sería el punto de corte de las alturas de un triángulo. Las alturas son las rectas perpendiculares trazadas a cada lado desde el vértice opuesto. La intersección de esa recta con el lado correspondiente sería el pie de esa altura y vamos a denominarlo también con la letra H y el subíndice del lado correspondiente, es decir, H sub A, H sub B y H sub C. El ortocentro va a quedar situado en un punto o en otro del triángulo dependiendo de si este es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. En el caso de que el triángulo sea acutángulo, como este, el vértice, o sea, el ortocentro, va a quedar situado siempre en el interior del triángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro quedaría situado sobre uno de los vértices, en este caso sobre el vértice B. En este otro, sobre el vértice C, y si el ángulo recto se forma en A, ese punto coincidiría con el ortocentro. Vale. En el caso de que el triángulo sea obtusángulo, podemos comprobar que el ortocentro
va a quedar siempre en el exterior del triángulo. Es decir, será el punto de intersección de las prolongaciones de las alturas de ese triángulo. Otro punto notable del triángulo es el llamado baricentro. Normalmente se le denomina con la letra G por ser el centro de gravedad del triángulo. Se halla trazando las medianas del triángulo. Las medianas son los segmentos que unen el punto medio de cada lado con el vértice opuesto, es decir, la mitad de BC o M sub A con el vértice A, la mitad de AC o M sub B con el vértice B y la mitad del lado AB o M sub C con el vértice C. El baricentro va a quedar siempre situado en el interior del triángulo, sea del tipo que sea, acutángulo, rectángulo o bien obtusángulo. Va a tener además una peculiaridad. Cada una de las tres medianas va a quedar dividida por el baricentro de tal manera que la distancia del baricentro al punto medio del lado correspondiente va a tener un valor que va a ser el de la mitad que la distancia existente entre el baricentro y el vértice opuesto. Es decir, si estos son 2, esto tendrá un valor de 1, la distancia Gm sub A. Tenemos aquí los valores de forma que podamos comprobar que cuando la distancia Gm sub C es de 4, la distancia entre el punto G y el vértice C equivale a 8. Y eso se va a dar en todos los casos y con todas las posibles posiciones del triángulo y para las tres medianas.